Bienvenidos a HN Trivia. Continuaremos con el capítulo 3 de la Cátedra del Himno Nacional de Honduras. Capítulo 3, el actual himno nacional de Honduras. 3.1. Contexto histórico del himno nacional de Honduras. A principios del siglo XX, en Honduras se vivió un periodo de efervescencia cultural y artística impulsado por los gobiernos de Manuel Bonilla y Francisco Bertrán, Barahona 2005, 30 a 31. Estos líderes reconocieron la importancia de estimular la cultura y promover el desarrollo intelectual en el país. Como resultado, se generó un movimiento intelectual que atrajo a destacados escritores, poetas y artistas hondureños de la época. A partir de 1901, se comenzó a gestar un cambio significativo en el ámbito cultural hondureño. Escritores como Juan Ramón Molina, Froilán Turcios, Jerónimo J. Reina, José Antonio Domínguez, Rómulo E. Durón y Carlos Alberto Uclés, entre otros, se unieron para dar forma a una nueva corriente literaria y artística. Sus obras reflejaban el espíritu de una generación que anhelaba expresar su identidad y explorar las raíces de su pueblo. La necesidad de contar con un himno nacional que representara la identidad y el espíritu de Honduras se hizo evidente en ese contexto. Aunque el país había obtenido su independencia de España en 1821, pasaron más de 90 años sin contar con un himno oficial que unificara a sus ciudadanos en los momentos de celebración y orgullo nacional. Durante ese tiempo, se utilizaron diversos himnos no oficiales que buscaban transmitir el amor y la devoción hacia la tierra hondureña. Como se mencionó en el capítulo anterior, entre estos himnos no oficiales se encontraban La Granadera, de Rómulo E. Durón, una composición que llenaba los corazones de los hondureños de fervor patriótico, el himno marcial, cuyas notas resonaban con valentía y honor, un salva hondureño, una melodía de autoría desconocida que transmitía el amor hacia la patria. Himno nacional, compuesto por Valentín Durón, que evocaba los anhelos de libertad y soberanía, y la Marcha a Gerardo Barrios, del autor belga Cousin, utilizada durante la presidencia de José María Medina, que inspiraba el orgullo nacional y recordaba la lucha por la independencia. Sin embargo, el deseo de contar con un himno oficial que uniera a todos los hondureños en una sola voz se hizo cada vez más fuerte. En 1904, un grupo de intelectuales conscientes de la importancia de contar con un símbolo nacional, hicieron parte del concurso auspiciado por el entonces presidente Manuel Bonilla. La misión para realizar el concurso era encontrar un himno que representara los valores y el espíritu de Honduras. En esta ocasión, se contó con la participación de reconocidos compositores y escritores hondureños, como Valentín Durón, Augusto C. Coello, Santos B. Tercero, Jerónimo Reina, Juan Ramón Molina y Alfonso Guillén Celaya. Las obras presentadas durante este concurso fueron publicadas en la revista del Archivo y Biblioteca Nacional, permitiendo que el público conociera y evaluara las diferentes propuestas. En ese mismo concurso, el poeta Augusto C. Coello presentó su poema titulado A Honduras, escrito por el cual fue objeto de interés y atención por parte de la comunidad artística. Este poema fue musicalizado por el reconocido compositor Carlos Arling, quien también se desempeñaba como líder del jurado encargado de seleccionar un himno nacional. Sin embargo, es importante señalar que la ausencia de Arling en la selección provocó el desánimo. Esta situación generó un debate en torno a la elección del himno nacional y quedando a espera de un nuevo proceso. Tiempo después, la Banda de los Supremos Poderes ensayó la composición de Coello, impresionando al presidente Manuel Bonilla. Después de pedir aclaraciones al respecto, el presidente, al comprender las distinguidas intenciones y el mérito de esta obra musical, emitió un mandato verbal para que se remitiera una copia de la partitura a la Tipografía Nacional y se procediera a su impresión, tanto en formato de piano como para banda, financiado por el Estado, con el propósito de difundirla por todo el territorio nacional, siendo así la primera edición y precedente del futuro himno oficial de Honduras, Vázquez 1970, 107. A pesar de diversas circunstancias, la selección del himno no se llevó a cabo hasta 1910. Sin embargo, la inquietud y el deseo de tener un himno oficial surgieron durante la presidencia de Miguel Rafael Dávila Cuéllar. La idea persistió en la mente de muchos hondureños. Aunque el primer intento de un nuevo concurso fracasó, 5 años después se reconsideró y se tomó en cuenta la aceptación que tuvo el himno entonado durante el gobierno de Manuel Bonilla muchos años atrás. En respuesta a esto, el gobierno de Alberto Membreño oficializó esta composición. El himno nacional de Honduras fue oficializado el 13 de noviembre de 1915 mediante el decreto número 42, firmado por el presidente Alberto de Jesús Membreño. Esta importante decisión fue publicada en la Gaceta No. 4529 el 15 de enero de 1916 y aprobada por el decreto 34 del 23 de enero de 1917. La selección del poema titulado A Honduras o Canto a mi Patria
escrito por Augusto C. Coello, se basó en la razón y el contexto de elogios por parte del entonces presidente de la República, Manuel Bonilla, los cuales motivaron al presidente membreño a escoger esta composición. El emotivo poema capturaba la esencia y los profundos sentimientos que los hondureños albergaban hacia su amada tierra. Con el objetivo de completar esta pieza artística, se confió la noble tarea de crear la música que acompañaría las palabras de Coello al talentoso compositor Carlos Arling. De la misma forma, aunque este acontecimiento ocurrió en 1903, antes de que existieran las letras del himno, se comenta que Arling ya había compuesto partituras musicales y las había ensayado junto a su esposa Guadalupe Ferrari, en previsión de una posible elección de una letra. Este acto de anticipación y amor por su patria adoptiva demostró el compromiso y dedicación de Carlos Arling. En relación al contexto de creación del himno nacional hondureño, este fue el resultado de intentos, concursos e iniciativas que despertaron la creatividad y el talento de diversos compositores y escritores del país. Destacados participantes como Valentín Durón, Santos V. III, Jerónimo Reina, Juan Ramón Molina, Alfonso Guillén Celaya y otros destacados compositores, que presentaron sus obras en su momento con la ilusión de convertirse en el autor del himno nacional. Sus composiciones fueron publicadas permitiendo a los hondureños apreciar el talento y la dedicación plasmados en cada letra y melodía. El himno nacional de Honduras, desde su oficialización, ha adquirido un significado profundo y duradero en la vida de los hondureños. Más allá de ser una composición lírica, musical, representa los valores y la historia de un pueblo. Se erige como un símbolo patriótico y un legado histórico invaluable que une a todos los hondureños en su amor por la tierra que los vio nacer. Cada vez que sus notas resuenan en los corazones de los hondureños, se despierta un sentimiento de orgullo, pertenencia y esperanza en un futuro mejor. La composición lírica del himno va más allá de su contexto histórico, abarcando la rica creatividad de poetas e intelectuales que se vieron inmersos en diversos momentos difíciles de la vida ciudadana, como campañas bélicas o situaciones políticas adversas de la época. A pesar de los infortunios, fue precisamente en medio de estos desafíos que surgió este poderoso canto, convertido en un símbolo emblemático para las niñas y niños, mujeres y hombres de Honduras. En la actualidad, el himno nacional de Honduras perdura como un tesoro invaluable en el patrimonio cultural del país y como un faro que ilumina el camino hacia la unidad y el progreso. Prueba de esto fue que en 1983 se publicó mediante el Ministerio de Educación Pública una explicación oficial del himno, a cargo de Gualberto Cantarero Palacios, con el fin de enriquecer la comprensión y el significado de cada verso y cada acorde, R. Honduras 2003. Esta valiosa explicación brinda a los hondureños una mayor comprensión de la profundidad y la importancia de esta composición artística, fortaleciendo así el vínculo entre la música y las palabras que representan la identidad colectiva de la nación. Para nosotros los hondureños, siempre es bueno recordar que a lo largo de la historia de Honduras el país ha enfrentado diversos desafíos políticos y sociales, incluyendo guerras civiles y cambios de gobierno. Estos acontecimientos han dejado una huella en la nación, afectando su desarrollo económico y social. Sin embargo, el himno nacional ha permanecido como un símbolo de unidad y resistencia, recordando a los hondureños que, a pesar de las dificultades, su amor y compromiso con la patria no se desvanecen. Para finalizar, nuestro himno nacional es una composición artística que encapsula la historia, identidad y los valores de los hondureños. Surgido en un periodo de efervescencia cultural, en un contexto altamente cultural, representa la necesidad de unificar a la nación bajo un símbolo patriótico. A lo largo de los años, se ha convertido en un emblema de amor por la tierra natal y un recordatorio de la importancia de la unidad en momentos de adversidad. El himno, con sus letras profundas y su melodía conmovedora, sigue resonando en los corazones de los hondureños, inspirando un sentido de orgullo y pertenencia a la tierra que nos vio nacer. 3.2. La base jurídica del himno nacional de Honduras, los acuerdos de concurso y aprobación. El himno nacional de Honduras, esa melodía patriótica que nos llena de emoción y nos une como hondureños, tiene su base jurídica establecida en decretos y acuerdos que respaldan su existencia y uso oficial. A lo largo de la historia, se han llevado a cabo procesos trascendentales que han dado forma a nuestro himno nacional tal como lo conocemos hoy. Como lo hemos mencionado antes, tras la independencia de España en 1821, Honduras careció de un himno nacional oficial durante casi un siglo. Durante este tiempo, se utilizaron varios himnos no oficiales en diferentes ocasiones para expresar el amor y la devoción hacia la tierra hondureña. Sin embargo, fue en 1904 cuando un grupo de intelectuales conscientes de la necesidad de contar con un símbolo patriótico de la mano del entonces gobernante hondureño Manuel Bonilla se realizó un concurso para encontrar un himno nacional adecuado que representara los valores y el espíritu de la nación. El concurso se llevó a cabo,
pero como se mencionó anteriormente no se pudo materializar por la ausencia del principal juez, Carlos Arling, dejando en suspenso una posible elección de un himno nacional. No obstante, se pidió que se distribuyera la obra hecha por Coello a nivel nacional. A pesar de las circunstancias anteriores, fue en 1910, específicamente el 5 de abril, cuando se llevó a cabo una nueva convocatoria para seleccionar el himno nacional de Honduras, siguiendo una serie de criterios establecidos. Este importante paso se dio a través del decreto número 115 durante la presidencia de Miguel Rafael Dávila Cuéllar, Vázquez 1970, 105 a 106, que dice: Decreto número 115. El Congreso Nacional, considerando que todos los pueblos cultos tienen para sus fiestas patrióticas y para las grandes solemnidades públicas un himno que es la expresión del carácter, energías, tendencias e ideales de la nación, y que Honduras aún no ha adoptado oficialmente el que debe usarse en aquellos actos. Decreta. Artículo 1. Abrir un concurso para que se escriban la letra y la música del himno nacional hondureño. Artículo 2. Para ese objeto se fijan las siguientes condiciones. A. Solamente tomarán parte en el concurso los poetas y compositores musicales hondureños. B. La letra del himno constará de un coro y 4 octavas en versos decasílabos. C. Habrá un premio de 500 pesos plata para el autor de la letra y otro de igual cantidad para el autor de la música. D. Los trabajos serán remitidos bajo certificado al Ministerio de Instrucción Pública, de manera que lleguen a su destino antes del 31 de julio del presente año, fecha en que el concurso quedará cerrado. Cada composición o trabajo contendrá en su parte exterior la contraseña o seudónimo que adopte el autor. F. Bajo cubierta separado, que contendrá en su parte exterior la contraseña o seudónimo del autor, se remitirá la firma de este en pliego especial. G. El Ministerio de Instrucción Pública nombrará a su tiempo 2 jurados, uno musical y otro literario, compuesto cada uno de 3 personas competentes, a los cuales entregará los trabajos recibidos para el concurso. H. El respectivo jurado decidirá la composición que merezca el premio acordado y deberá emitir su dictamen después de 15 días de su organización, no debiendo pasar este plazo del 20 del próximo mes de agosto. Y, en su dictamen el jurado respectivo, además de consignar el trabajo o composición que merezca el premio ofrecido, indicará los otros que a su juicio deber ser publicados. J. Las plicas correspondientes a los trabajos no premiados, lo mismo que estos, quedarán a la orden de sus autores en el Ministerio de Instrucción Pública, hasta 2 meses después de cerrado el concurso, y, en esa fecha se incinerarán, sin abrir las plicas, los que no se hubiesen reclamado. Artículo 3. Señalase el 15 de septiembre próximo 89 aniversario de la independencia patria, para el estreno del himno nacional premiado en el concurso. Artículo 4. El Poder Ejecutivo dictará todas las disposiciones que juzgue necesarias para llevar a efecto el concurso, y se declarará, por medio de un decreto himno nacional hondureño la letra y la música que hayan obtenido los premios acordados. Dado en Tegucigalpa en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 1 de abril de 1910. Rómulo E. Durón, presidente. Ramón Fiallos, secretario primero. R. Rivera Retes, secretario segundo. Al Poder Ejecutivo. Por tanto, ejecútese. Tegucigalpa, 5 de abril de 1910. Miguel R. Dávila, el secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública. El decreto establece un proceso estructurado y transparente para la selección del himno nacional de Honduras, reconociendo la importancia de contar con un símbolo patriótico que represente a la nación en sus festividades y eventos públicos futuros. Los funcionarios que impulsaron esta iniciativa fueron Rómulo E. Durón y Ramón Valladares, reconociendo la importancia de tener un himno que unificara a todos los hondureños y representara la identidad colectiva de la nación. Lamentablemente, el concurso de 1910 resultó un fracaso. Ya en el 1911, se declaró desierto el concurso, Vázquez 1970, 106. Según los testimonios escritos de la época se presentaron 10 obras, pero no lograron cumplir con los requisitos establecidos. Este hecho generó gran decepción y frustración entre los hondureños, quienes anhelaban contar con un himno oficial que representara dignamente al país. Ante esta situación, el concurso fue declarado nulo en 1912, dejando así la búsqueda de un himno que encapsulara la esencia y el espíritu patrio en suspenso por un tiempo. Fue un momento de incertidumbre en el que la necesidad de encontrar un himno que uniera a la nación se hizo aún más evidente. Finalmente, el 13 de noviembre de 1915, el presidente Alberto de Jesús Membreño llevó a cabo un acto trascendental al oficializar el himno nacional de Honduras titulado A Honduras, compuesto por Augusto C. Coello.
Esta acción constituyó un emotivo homenaje y un reconocimiento destacado a la magnífica composición musical que había conmovido profundamente al entonces gobernante Manuel Bonilla años atrás en pomposa presentación. El proceso de oficialización del himno se concretó mediante el Decreto número 42, Vázquez 1970-108, una disposición gubernamental que revistió de legitimidad y reconocimiento formal a esta obra emblemática de la cultura hondureña. Esta medida, promulgada en virtud de su importancia histórica y simbólica, consagró al himno como un símbolo patriótico y una expresión artística que encapsula la identidad, los valores y la historia de Honduras. La disposición decretada dice: Alberto Membreño, Presidente Constitucional de la República, considerando que, de las repúblicas de Centroamérica, Honduras es la única que carece de himno nacional reconocido en forma, y considerando que hasta la fecha ha sido tenido como tal el compuesto por los señores Augusto C. Coello y Carlos Arling. Por tanto, decreta. Artículo único. Declara como himno nacional de la República de Honduras el de la letra de Augusto C. Coello y música de Carlos Arling, dado en Tegucigalpa, en el Palacio Nacional, a los 13 días del mes de noviembre de 1915. Alberto Membreño. En términos generales, el decreto establece que, casualmente coincidiendo con el 1º aniversario de la primera entonación del himno a Honduras durante el gobierno de Manuel Bonilla en 1904, el presidente Membreño reconoció que el himno ya había sido aceptado y aprendido de manera voluntaria por el pueblo hondureño debido a la distribución impresa a nivel nacional de la composición que se realizó en ese momento y en consecuencia, en Consejo de Ministros se estableció oficialmente la composición poética de Augusto C. Coello con música de Carlos Arling como el himno nacional de Honduras, Mazzoni 2008, 71. Esta determinación cerró una brecha existente en los símbolos patrios y se llevó a cabo a pesar del largo proceso. La trascendental decisión de oficializar el himno nacional fue publicada en la Gaceta No. 4529 el 15 de enero de 1916 y aprobada mediante el Decreto número 34 del 23 de enero de 1917. El primer acto oficial de interpretación del himno tuvo lugar en la Escuela Guadalupe Reyes de Tegucigalpa el 15 de septiembre de 1915, una fecha simbólica que conmemora la independencia de Honduras. Sin embargo, existe cierta controversia en relación a la fecha exacta de su primera interpretación. Según el artículo Noticias sobre el himno nacional de Honduras, publicado en la Revista de Educación Primaria en julio de 1952, se argumenta que tanto la poesía como la música originalmente no fueron concebidas como el himno nacional, sino como una canción escolar que se cantó el 15 de septiembre de 1904 por alumnas de la Escuela Guadalupe. También fue dirigido a los demás secretarios de Estado: el secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Pedro Medal; el secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Mariano Vázquez; el secretario de Estado en el Despacho de Guerra y Marina, Francisco J. Mejía; el secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Leopoldo Córdoba; el secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Obras Públicas y Agricultura, por la ley, Manuel Sabino López; y el secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Rómulo E. Durón Reyes. Otras fuentes, como Jorge Coello, aclaran que el himno fue entonado en la misma fecha, pero en la Escuela Normal de Señoritas, Berganza 1983, 76 a 77. A pesar de las discrepancias sobre su origen y fecha precisa, el himno nacional, desde su oficialización, ha sido interpretado en diversas ocasiones oficiales desde entonces, consolidándose como un símbolo patriótico que une y enorgullece a todos los hondureños. Con la aprobación oficial del himno en el anterior decreto mencionado, se consolida su reconocimiento y su importancia como símbolo patriótico de Honduras ante la ciudadanía. A partir de entonces, el himno ha sido entonado con orgullo y fervor en numerosas ocasiones y eventos oficiales. El acuerdo que reglamenta los casos en que se podrá usar el himno nacional, Vázquez 1970-115, establece. Acuerdo que reglamenta los casos en los que se podrá usar el himno nacional Tegucigalpa, 15 de noviembre de 1917. El presidente de la República, considerando que siendo el himno nacional la expresión más alta del sentimiento de la patria, debe ejecutarse solo en aquellos actos oficiales que revisten gran solemnidad pública, por tanto, acuerda. 1. Que el himno nacional se tocará únicamente en los casos siguientes. A. En el acto de izarse y arriarse el pabellón nacional, lo mismo que en todo acto de servicio militar o festivo cívico en que debe hacérsele los honores. B. En la apertura y clausura de sesiones del Congreso Nacional, a la entrada y salida del Presidente de la República. C. En las recepciones públicas de los ministros, diplomáticos. D.
En el acto de hacer los honores al Congreso Nacional en cuerpo y Corte Suprema de Justicia, en pleno. En cualquier otro caso solo podrá tocarse el himno nacional con previo permiso del Poder Ejecutivo. 2. Las autoridades civiles y militares velarán por el estricto cumplimiento del presente acuerdo e impondrán a sus infractores el castigo correspondiente. Comuníquese, Bertrand. El secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Francisco J. Mejía. Este acuerdo consistió en resaltar el himno como la máxima expresión del sentimiento patriótico y, por lo tanto, debe ser interpretado únicamente en aquellos actos oficiales de gran solemnidad y relevancia pública. En virtud de esto, se establecieron disposiciones que regulaban los momentos y ocasiones en los cuales se debía entonar el himno nacional. Entre ellos se encontraban el izamiento y arriado de la bandera nacional, así como en cualquier acto militar o festivo cívico donde se le rindieran honores, la apertura y clausura de sesiones del Congreso Nacional, en la entrada y salida del presidente de la República, las recepciones públicas de los ministros diplomáticos y en los actos de rendir honores al Congreso Nacional en cuerpo y a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Cabe resaltar que, en caso de que se deseara entonar el himno nacional en situaciones distintas a las mencionadas, era necesario obtener previamente la autorización del Poder Ejecutivo. Además, se enfatizó la responsabilidad de las autoridades civiles y militares de velar por el estricto cumplimiento de este acuerdo y en caso de que se infringiera, se debían aplicar las sanciones correspondientes. Con esta determinación se buscaba salvaguardar el carácter solemne y significativo del himno nacional de Honduras, reservando su ejecución para momentos y eventos especiales en los que se exaltara el espíritu patriótico y se rindiera homenaje a la República. La importancia y significado del himno nacional para el pueblo hondureño se ven enfatizados por los eventos previos mencionados. La aceptación y apropiación voluntaria por parte del pueblo desempeñaron un papel crucial en su oficialización. Sin embargo, los intentos de cambiar el himno posteriormente no recibieron suficiente apoyo, posiblemente debido a que su autor, Arling, era extranjero. Esta falta de respaldo ante estos intentos evidencia la profunda conexión emocional y cultural que el himno había establecido a lo largo de los años. Con el objetivo de asegurar que todos comprendamos mejor el himno nacional y su significado, el Ministerio de Educación Pública años más tarde, decidió publicar una explicación oficial a cargo de Gualberto Cantarero Palacios. El licenciado Palacios se convirtió en el autor del argumento y la explicación del himno nacional de Honduras en 1983, Palacios 1983, 15. Él se dedicó a estudiar y analizar cada palabra y cada nota musical del himno para descubrir su verdadero mensaje. Fue como si fuera un detective musical, buscando pistas y descifrando el misterio del himno. Después de mucho trabajo y dedicación, finalmente pudo compartir una explicación clara y detallada sobre cada parte que el himno representa. Así, gracias a los acuerdos de concurso y aprobación, respaldados por decretos presidenciales y publicaciones oficiales, el himno nacional de Honduras se ha convertido en un símbolo sagrado de nuestra identidad nacional, una herencia que nos une como hondureños y que nos recuerda nuestro amor por la patria. Cada vez que entonamos sus estrofas, evocamos el pasado histórico de nuestra nación y reafirmamos nuestro compromiso con su presente y futuro. Suscríbete y no te pierdas la composición de la letra del himno nacional de Honduras, el coro, las estrofas y sus explicaciones.